Hace unas horas, el canciller ruso Sergei Lavrov realizó una conferencia de prensa en la que alertó del alto riesgo de un enfrentamiento nuclear con el país del norte y la Unión Europea. Manifestó que Occidente está participando activamente en la guerra ruso-ucraniana, que están contribuyendo con armas y con todo lo necesario para matar soldados rusos. Literalmente señaló: Occidente mismo, Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, hacen todo lo posible para incrementar su participación directa en la guerra que libran contra Rusia por medio de los ucranianos. Esto es altamente peligroso, manifestó el canciller ruso. También señaló que la OTAN tenía 16 Estados miembros en 1991, pero que actualmente ya son 30, con Suecia y Finlandia a punto de unirse, y que esta alianza hace todo lo posible para desplegar tropas e instalaciones militares más cerca de las fronteras de Rusia. Textualmente señaló: ven abiertamente a Rusia como un enemigo en sus ejercicios militares. Los ataques se ejecutan con armas de alta precisión. También se dejan fuera de funcionamiento las instalaciones energéticas de las que depende la operatividad de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la entrega de gran cantidad de armas con las que Occidente llena a Kiev para matar a rusos. Por lo tanto, no hay que decir que Estados Unidos y la OTAN no participan en esta guerra. Ustedes están involucrados directamente, y no solo por el suministro de armas, sino también por el entrenamiento del personal. Entrenan a militares en sus propios territorios, en Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. Cuando bombardearon el centro de televisión de Belgrado, se dio una explicación muy sencilla. Esta televisión emite propaganda y alienta el espíritu de lucha del ejército yugoslavo. A propósito, la lógica es la misma que se está utilizando ahora en Francia cuando, por orden del presidente Macron, se les niega a RT y Sputnik la acreditación en el Palacio de Elíseo para las ruedas de prensa, ya que el presidente de Francia dijo personalmente: no los dejaremos entrar, no son medios de comunicación, sino de propaganda. Espero que Occidente no bombardee las filiales de RT y Sputnik en Europa, como hizo con el centro de televisión en Yugoslavia. Ya están tratando de construir una seguridad sin Rusia y Bielorrusia, pero ahora tienen que llegar a un acuerdo entre ellos. Macron voló urgentemente a Washington para quejarse y reclamar. No sé cómo terminará la cuestión, pero esa seguridad no la necesitamos. Toda la seguridad de Europa se reduce al hecho de que se ha sometido completamente a Estados Unidos. Por supuesto, recordamos cómo se fundó la OTAN, cuando el primer secretario general de la Alianza, el señor Ismay, ideó una fórmula de mantener a los rusos fuera de Europa, a los estadounidenses en Europa y a los alemanes bajo control. Lo que está sucediendo ahora significa absolutamente que la OTAN está volviendo a las prioridades conceptuales que se elaboraron hace 73 años. No ha cambiado nada. Quieren mantener a los rusos fuera de Europa. Los estadounidenses quieren esclavizar a toda Europa y ya lo han hecho, y mantienen bajo control no solo a los alemanes, sino a toda la Unión Europea. Entonces la filosofía del dominio de las ventajas unilaterales no desapareció tras el cese de la Guerra Fría. Hace unas horas, un analista con respecto a la participación de la OTAN en el conflicto de Rusia y Ucrania señaló que la OTAN está condenada a desaparecer si pierde la guerra en Ucrania. Declaraciones que no son descabelladas si se considera que el propio secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, señaló que una derrota de Ucrania equivaldría a una derrota de la OTAN. Escuchemos sus declaraciones. Claro, como bien señalas, cada vez está fracturando más internamente los miembros de la Unión Europea en torno a la cuestión de Ucrania o al conflicto de Ucrania. Y como también señalabas muy claramente, bueno, a ver, nadie quiere decir que se niega a dialogar, ¿no? Entonces todo el mundo, Biden, Putin, todos los que intervienen dicen: no, si yo estoy dispuesto a dialogar en mis condiciones. Claro, en el momento en que cada uno quiere negociar en sus condiciones, que además son de máximas imposibles de aceptar, siquiera para empezar a negociar por parte del contrario, al final esto no son más que declaraciones de cara a la galería y para la prensa y tal, bueno, para demostrar que el malo es el otro, que yo estoy dispuesto a dialogar. Pero por el momento no hay ningún diálogo o negociación seria. Conversaciones sí, siempre las hay. Y algunas las conocemos y otras no.
Pero lo que también señalabas es una cosa muy importante. Stoltenberg dijo, no hace mucho, algo así como que una derrota de Ucrania sería una derrota de la OTAN. Es decir, la OTAN se juega mucho, se juega todo. Si Ucrania pierde, la OTAN desaparece. Eso te lo aseguro. Y por lo tanto van a poner toda la carne en el asador. El problema es que el invierno ya está afectando a Europa y que el problema del gas cada vez es mayor, y del petróleo. Y hace poco veía cómo en algunos países se está flexibilizando la posibilidad de en bosques de talar árboles que antes estaban protegidos, porque al menos la gente tenga madera. Es decir, la situación es para muchos países dramática. Y como tú me enseñabas también, con una inflación en general subiendo, con unas perspectivas, sobre todo en el tema del diésel nefastas para Europa, y esto no ha hecho más que empezar. Es decir, todos los analistas están indicando que el año que viene, el 2023, va a ser mucho peor para Europa, y especialmente el invierno de 2023-2024 va a ser horrendo, mucho peor que este, porque entonces tendremos que las acumulaciones de gas en depósitos en Europa estarán a cero. Vamos a ver, porque a pesar de lo que intentan por ejemplo, los alemanes, que han ido a Qatar y han hecho un acuerdo y tal, pero lo han hecho después de los chinos. Es decir, en segundo lugar, y además a varios años vista, es decir, hasta que no va a empezar hasta el 2027, me parece que es. Ahora mismo la situación de Europa es dramática y nos tenemos que dar cuenta de que estamos en una guerra de verdad. Es decir, yo hace un par de días contaba en una clase que no se ha visto una guerra como esta en todo el siglo XXI. Incluso podríamos remitirnos aparte del final del siglo XX, es decir, ni la guerra de Irak ni la guerra de Afganistán son tan duras como la que estamos viendo ahora, ya digo, con dos grandes ejércitos, en la que se juega el destino de Europa. Absolutamente el destino de Europa. Y no solo eso, el destino de Europa y la posición que van a jugar tanto Estados Unidos como China. No olvidemos que China no quiere una Europa hundida, pero Estados Unidos sí, entre otras cosas para fastidiar a los chinos. Es decir, que es su principal mercado exportador. No olvidemos que la famosa ruta de la seda se creó para conectar China con Europa, tanto por tierra como por mar. Y luego vinieron otras cosas. Así que la situación va a empeorar, y mucho, y cada vez con mayores protestas en Europa, y no estamos en invierno, estamos en otoño. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.